sabemos, con Excel podemos representar los datos a través de muchos tipos de gráficos útiles a los que podemos darle un diseño propio. Hacer un gráfico en Excel es bastante sencillo, no obstante, no debemos quedarnos en lo que Excel hace automáticamente. Nosotros debemos adaptarlo a nuestros intereses, a las características de los datos que representamos y al fin del mismo. Pero además de darle un diseño propio a nuestros gráficos de Excel según nuestro objetivo, no debemos olvidar que no todos los gráficos son adecuados para todo. Es decir, dependiendo de los datos que queramos representar, nos servirán mejor unos que otros, como los gráficos de líneas, columnas, barras, dispersión, área circular. Precisamente en esta lección enseñaremos cuándo utilizar un gráfico circular. Cuando lo que queremos representar no son datos en el tiempo, es decir, si queremos representar cómo ha evolucionado las ventas de un concesionario de coches a lo largo de los últimos 2 años, no sería muy recomendable el gráfico circular porque ciertamente no se vería esta evolución. Pero si lo que queremos representar son datos que no representan una evolución, el gráfico circular es el adecuado. Por ejemplo, las ventas de un mismo mes de distintas marcas. Cuando hay pocas categorías, si lo que representamos son datos referentes a 2 categorías, por ejemplo, sí, no, hombre, mujer, los gráficos circulares son la mejor opción. Es la forma más adecuada para que se vean de forma clara estas categorías. Se representan números positivos. Sin embargo, no son adecuados para representar datos negativos porque el gráfico circular no posee forma de representar este tipo de números. Así, por ejemplo, si quisiéramos representar los beneficios de varios meses, aunque ya hemos mencionado que este tipo de gráficos no son adecuados para estos datos, y un mes las ventas son negativas, es decir, tiene pérdidas, el gráfico circular no se percibirá de ninguna forma. Pero recordemos que si lo queremos representar en el gráfico son datos positivos, el gráfico circular sí sería adecuado. Cuando existen diferencias muy claras y grandes entre los datos de las categorías que se representan, es decir, si lo que representamos son datos muy diferentes entre sí, el gráfico circular será una forma muy adecuada de presentar estos datos, porque la diferencia se percibirá claramente. Sin embargo, si los datos entre las categorías son bastante semejantes, las diferencias no se percibirán demasiado en este tipo de gráfico. Crear una gráfica o un gráfico de pastel en Excel es extremadamente fácil y no requiere más que un par de clics. El punto clave es organizar adecuadamente los datos de origen en la hoja de trabajo y elegir el tipo de gráfico circular más adecuado. Un gráfico circular o gráfico, también llamado de pastel o gráfico de torta o gráfico de 360 grados, es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El objetivo de un gráfico circular es mostrar las proporciones de cada una de las partes respecto al total, es decir, la suma de todas las partes se considera como un 100% y a partir de eso se distribuye el porcentaje que representa cada parte. Debemos saber que en Excel cada una de las partes del gráfico circular se le conoce como sector. A diferencia de otros gráficos, el gráfico circular en Excel requiere organizar los datos de origen en una columna o fila. Esto se debe a que solo se puede trazar una serie de datos en un gráfico circular. También puede incluir una columna o fila con nombres de categorías que deberían ser la primera columna o fila de la selección. Los nombres de las categorías aparecen en la leyenda del gráfico circular y o en las etiquetas. Para crear un gráfico circular en Excel, debemos seleccionar el rango de datos o únicamente una celda que pertenezca al rango. Luego nos dirigimos a la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos, hacer clic al comando Insertar gráfico circular o de anillos. De la lista que se despliega, elegimos un subtipo de gráfico. Para este ejemplo, seleccionaremos el gráfico circular 2D, que es el más común. Una vez que hacemos clic sobre esa opción, se insertará el gráfico en la hoja de Excel, el cual podemos proceder a editar para personalizarlo y crear un gráfico con mayor impacto. Al seleccionar el gráfico, se activan las pestañas de Diseño y Formato. También podremos visualizar que
dentro de el gráfico, al seleccionarlo, al lado derecho se activan los botones elementos de gráfico y también estilos de gráfico y filtro, que también lo vimos en lecciones anteriores, que son las opciones laterales. Como sabemos, en estas opciones podremos realizar lo siguiente. En elementos de gráficos podremos agregar o eliminar los valores de los gráficos tales como los títulos, las etiquetas de datos, la leyenda. Como sabemos, en el siguiente botón, que es el estilo, podremos configurar un nuevo estilo para el gráfico seleccionando y alternando entre estilo y color. Y en el último botón, que es filtros, podremos aplicar filtros para desplegar en el gráfico según sea la necesidad. Usando estas alternativas podremos personalizar nuestro gráfico según sea la necesidad. Si el gráfico circular de Excel tiene demasiados sectores pequeños, podemos crear un gráfico circular y mostrar pequeños sectores en un gráfico adicional, que sería un segmento del gráfico principal. Para cambiar el tipo de gráfico circular, primero seleccionamos el gráfico. Luego nos dirigimos a la ficha Diseño de gráfico. En el grupo Tipo, hacer clic al comando Cambiar tipo de gráfico. Dentro del cuadro de diálogo, dentro de la categoría circular, podremos seleccionar el tercer subtipo, que es gráfico circular con subgráfico circular. Al hacer clic, podremos visualizar una vista previa y luego clic al botón Aceptar para aplicarlo. Ahora, en nuestro gráfico se aplicó ese subtipo. Como podremos apreciar, ahora tenemos otro gráfico circular que es parte del gráfico principal. Cuando hemos creado el gráfico circular con el subgráfico circular, las dos últimas categorías o las tres últimas en este caso se mueven al segundo gráfico de forma predeterminada, incluso si esas son las categorías más grandes. Y debido a que la opción predeterminada no siempre funciona bien, podemos ordenar los datos de origen en la hoja de trabajo en orden descendente para que los elementos con peor rendimiento terminen en el gráfico secundario, o podemos elegir qué categoría de datos mover al segundo gráfico. Para elegir manualmente las categorías de datos que se deben mover al gráfico secundario, debemos realizar los siguientes pasos. Hacer clic derecho sobre cualquier sector del gráfico circular y luego seleccionar la opción Dar formato de serie de datos del menú contextual. Se activa al lado derecho el panel Dar formato de serie de datos. En este panel, en opciones de serie, podemos seleccionar una de las siguientes opciones de la lista desplegable: dividir serie por posición, que permite seleccionar el número de categorías para pasar al segundo gráfico. Observamos una opción valores en segundo trazado, que aparece 3, pero nosotros podemos modificar y de repente cambiarlo por 2, para poder visualizar solo 2 sectores en el segundo subtipo del gráfico circular. O si queremos de repente visualizar los 4, podremos también cambiar para visualizar los 4 sectores. De esta forma nosotros podemos ir modificando cómo dividir el gráfico circular. En este caso lo vamos a dejar en 2. Luego también tenemos la otra opción, aparte de posición, valor, que permite especificar un umbral, valor mínimo, bajo el cual las categorías de datos se muevan al gráfico adicional. El siguiente es valor de porcentaje, es como el valor, pero aquí especificamos el umbral del porcentaje. Y también tenemos la opción de personalizado, que permite seleccionar manualmente cualquier sector en el gráfico circular en la hoja de trabajo y luego especificar si deseamos colocarlos en el gráfico principal o secundario. En este caso lo vamos a dejar como posición y con 2. De esta forma nosotros podemos personalizar el gráfico circular como subgráfico de circular. También tenemos la opción para cambiarlo por otro tipo de subgráfico, que en este caso sería el gráfico circular con subgráfico de barra. Nuevamente hacemos clic al botón o al comando Cambiar tipo de gráfico y seleccionamos la categoría circular y ahora seleccionaremos el gráfico circular con subgráfico de barra, que es muy similar al anterior. Solamente que nos va a mostrar los sectores seleccionados en un gráfico de barras, como podemos apreciar.
A continuación podremos nosotros seguir personalizando nuestro gráfico, por ejemplo colocando las etiquetas de datos para poder visualizar los porcentajes, colocar de repente la leyenda y otras opciones más, modificarlo, de repente colocarlo arriba o a la derecha, entre otras opciones. Y en las siguientes lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.